Porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana, presenta. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Gracias por estar en sintonía de Radio Esperanza, su emisora de confianza. Les saluda Ariel Barrio Nuevo en esta nueva oportunidad de su programa Enlace Comunitario. Y así nosotros le damos la bienvenida al Hospital Santander, a nuestros amigos del Hospital Santander, que también traen a un invitado muy especial en esta mañana. Le decimos muy buenos días a la licenciada Estela Moreno y también al doctor Edgar Noel Sosa del Ángel. Él tiene su licenciatura como médico cirujano y también su especialidad en cardiología hemodinamia. Así que buenos días, licenciada Estela, buenos días, doctor Edgar Sosa, qué gusto y qué privilegio poder tenerlos con nosotros en esta mañana en este enlace comunitario. Muy buenos días tengan ustedes. Como siempre, pues un gusto de estar aquí en Radio Esperanza. Y bueno, pues el día de hoy con el doctor Edgar Sosa, cardiólogo, como ya lo presentó, hermano. Y la verdad, pues hoy es el Día Internacional del Corazón. Entonces, pues, ¿qué teníamos que traer al doctor? Doctor, buenos días. Si gusta saludar a la audiencia. Sí, muy buenos días, Estela. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Esperanza. Es un placer para mí nuevamente estar con ustedes y compartir mis conocimientos y mis experiencias en las enfermedades cardiovasculares. Doctor, ya sabe que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y esto más que una entrevista, pues es una charla y a la cual queremos invitar a todos los radioescuchas que están aquí presentes y también a las personas que nos están viendo a través de nuestro Facebook, que si tienen alguna pregunta o algo que les inquiete y que crean que el doctor, obviamente de su especialidad, no le vayan a preguntar de otra especialidad, pero sabe de todo. Pero el tema es, nos vamos a enfocar a todo lo que son los padecimientos cardiológicos. Y si le parece, pues, ¿por qué no empezamos a hablar de qué son las enfermedades del corazón y por qué son llamadas cardiovasculares, doctor? Sí, todas las enfermedades cardíacas las podemos dividir en dos grandes grupos. Las enfermedades que implican una afectación en la anatomía del corazón, pueden ser problemas de corazones grandes, dilatados, que nosotros le llamamos miocardiopatías dilatadas. También hay otro grupo de enfermedades donde se obstruyen las arterias del corazón y el flujo de sangre que llega a todas nuestras partes del corazón se ve afectado. Esta enfermedad se conoce como angina de pecho, que el término médico es cardiopatía isquémica, que implica que hay una obstrucción de las enfermedades cardíacas, una obstrucción de las arterias del corazón. Hay otro grupo de enfermedades donde se altera el ritmo del corazón. Esto lo conocemos como arritmias y pueden ser que el pulso o la frecuencia cardíaca vaya muy rápido. Nosotros le llamamos taquiarritmias o taquicardias, y el pulso o frecuencia cardíaca puede ir muy lento. Esto le llamamos bradicardia o bradiarritmias. Entonces es un grupo de enfermedades muy extenso. La otra enfermedad muy común que vemos en la consulta médica es la presión arterial alta o hipertensión arterial, que a veces llega a afectar al corazón. Lo afecta porque hace que crezca, hace que el corazón esté grande, y es muy común ese motivo de consulta. Los pacientes consultan con el cardiólogo porque su médico general les tomó una radiografía y encontró un corazón grande y bueno, quiere ver si la presión arterial afectó el corazón en una u otra forma. Ya que estamos hablando de esta, que es una de las situaciones que se presentan con frecuencia, doctor, ¿qué sucede? Las personas que se les identifica, como dice usted, en una radiografía o en un check-up o en alguna situación, que el corazón está así, acuden con usted y es valorado el corazón. Todos este tipo de situaciones, ¿hay manera de tratarlas? ¿Son con tratamientos, con cirugías? O ¿cuál es la mecánica? Cuando nos hablan del corazón, pues claro que uno se apanica. Es que traigo algo en el corazón, pues como que claro, siente uno que es el motor de absolutamente todo el cuerpo. Entonces, claro que es un impacto para el paciente el tema cuando le dicen que algo no está dentro de la normalidad. Sí, el tema es que tenemos que acudir con usted, pero claro. ¿Y qué es lo que nos puede adelantar cuando vayamos a la consulta?
Sí, habitualmente cuando un paciente acude con nosotros, realizamos una evaluación extensa. Principalmente nuestra consulta médica, hay varias fases. Primero es una fase de interrogatorio, buscar factores de riesgo asociados, evaluar los síntomas del paciente para ver si presenta síntomas de una enfermedad cardíaca. Después hacemos un examen físico donde nosotros recogemos todos esos signos clínicos para poder establecer un diagnóstico. La historia clínica, que es el interrogatorio y la exploración física, con eso podemos tener a veces el 80% del diagnóstico de una enfermedad. Después tenemos los auxiliares diagnósticos. Para nosotros, la herramienta principal o el primer estudio que realizamos es un electrocardiograma, que la mayoría de la gente pues está asociado con este término, y los que no, bueno, pues medimos la actividad eléctrica del corazón, ahí podemos observar si hay algún daño, si el paciente sufrió un infarto. Podemos ver en un electrocardiograma si hay arritmias, si tiene taquicardias, bradicardias, como dije, si hay datos de crecimiento del corazón. Todo eso lo podemos evaluar en un electrocardiograma, que es un estudio que podemos hacer en el consultorio, o habitualmente se hace en el consultorio. Después podemos tener otros auxiliares diagnósticos, como una radiografía de tórax, donde podemos ver el crecimiento. Y si el paciente consultó por este motivo, tenemos otro estudio que se llama ecocardiograma, que es un ultrasonido cardíaco, en el cual medimos el corazón y sabemos exactamente por qué motivo creció ese corazón y evaluamos su función. Y después de ahí hay otros estudios. Todo va a depender de la situación clínica del paciente, los síntomas y el diagnóstico que nosotros realizamos. Y dentro de los factores de riesgo, ¿cuáles son estos? O sea, usted me dice que la primera parte es un interrogatorio. Así es. Que a veces en ese mismo interrogatorio pues les puede dar una muy buena orientación de hacia dónde va el tipo de padecimiento. Sí, es bien importante. En la historia clínica, que es en los primeros años de la carrera de medicina, llevamos una materia que se llama propedéutica, que es donde nos enseñan a hacer el interrogatorio de todas las enfermedades y a explorar al paciente. Entonces, la historia clínica es bien importante porque ahí recogemos todos los factores de riesgo. Los antecedentes familiares del paciente son bien importantes. Si un paciente, su papá, su mamá, tuvieron una muerte súbita o una muerte prematura, ¿sí? Ahí podemos ir identificando que puede haber una carga genética para infartos o para arritmias o para hipertensión. Después, todos los factores de riesgo que afectan al corazón, bueno, es la diabetes, que es una enfermedad que al menos en nuestro medio, en México, cada vez es mayor. Hay más pacientes diabéticos. La presión arterial alta es otro factor de riesgo que puede afectar el corazón. El tabaquismo, que también va en aumento en ambos sexos, tanto en hombres como en mujeres. Yo creo que en épocas pasadas el que fumaba más era el hombre, ahora encontramos más mujeres fumadoras, ¿sí? El sedentarismo, la obesidad, el problema con el colesterol, todos estos son factores de riesgo que nos pueden ir condicionando una enfermedad cardíaca. Entonces, todas las personas que tienen alguno de estos factores, que tienen una edad mayor de 40 años, ¿sí? Que tienen una carga de herencia o que tienen algún factor de riesgo, pues estos pacientes son merecedores de hacer una revisión o de acudir a una evaluación médica por un cardiólogo, por un especialista, para que pueda determinar en un momento dado si él si padece ya una enfermedad cardíaca o tiene un riesgo de padecer un problema. Identificar el problema, dar un diagnóstico. Habitualmente tratamos de dar un diagnóstico oportuno. Si el paciente acude en una forma, en las primeras fases de una enfermedad de corazón, podemos prevenir un infarto, podemos prevenir que el paciente con presión arterial alta no le crezca el corazón. O sea, hay muchos factores que podemos hacer prevención. Entonces, esta medicina preventiva que cada vez tiene un poco más auge y tratamos de irle comunicando a la población en general que es necesario acudir cuando nos sentimos bien, ¿sí? Es una revisión médica. Así como todo el mundo compra un vehículo nuevo y le dicen que tiene que ir a sus revisiones periódicas para que la garantía les cubra, y todo el mundo llevamos a nuestros vehículos ahí en forma sin que el vehículo esté fallando. Bueno, nosotros también debemos de acudir a las revisiones periódicas. No necesariamente tienes que estar con el cardiólogo cada mes, pero al menos una vez al año o cada 6 meses, todo depende de lo que encontremos.
Una persona mayor de 40 años debe de al menos tener una evaluación anual con el especialista. Bueno, yo creo que este es el tema que es recurrente en nuestras transmisiones que hacemos cada 15 días, el hablar de la prevención y la importancia que tiene no dejar a cuando ya tenemos un padecimiento, porque todo es mucho más complejo, claro, detenerlo o dar marcha atrás. Entonces, sí, así hablamos nosotros hay dos tipos de prevenciones. La prevención primaria es cuando no tenemos la enfermedad, o sea, tenemos factores de riesgo que nos pueden condicionar una enfermedad, y hablamos de una que llamamos prevención primaria. Precisamente es tratar esto para evitar que nos llegue la enfermedad. Cuando el paciente ya tuvo una enfermedad, por ejemplo, el paciente ya tuvo un infarto, pues ya lo detectamos, lo tratamos, establecemos cuál va a ser su seguimiento, y ese término nosotros llamamos prevención secundaria. Prevención secundaria es evitar que el paciente vuelva a tener un segundo evento, que vuelva a tener un segundo infarto. Entonces, son términos que comúnmente estamos empleando para poder llegar, sobre todo, llegar a evitar las enfermedades cardíacas. Y bueno, yo creo que eso es pues, esto a lo que debemos de aspirar cualquier persona, a no llegar a tener padecimientos serios. Y esto, bueno, pues todo es el tema que decimos siempre, que haya una revisión, un check-up, ya sea claro, semestral o anual, dependiendo de nuestras condiciones y, como dice usted, los factores de riesgo o los factores de nuestro alrededor, la herencia, el tema claro, que traemos. Es bien importante. ¿Verdad? El factor hereditario en las enfermedades cardíacas es bien importante. Muchas personas, si papá o mamá tuvieron un infarto o desgraciadamente tuvieron un infarto fatal y una muerte prematura, bueno, es una persona que debe de empezar a revisarse tal vez a edades tempranas, ¿sí? Por la carga de herencia que puede ¿Qué tan temprana, doctor? ¿30 años o 40? Posiblemente, o sea, desde los 35 o antes de los 40 años, debe de estarse haciendo evaluaciones, al menos una evaluación con examen de laboratorio, una revisión médica, tal vez tener un electrocardiograma. Hacemos estudios que se llaman pruebas de esfuerzo, donde podemos ver en una forma temprana y prematura si la persona tiene una enfermedad de arterias obstruidas del corazón. Eso es en pacientes que son hijos de personas que tuvieron infartos antes de los 45 años, por ejemplo. Entonces es bien importante el factor herencia. Muchas enfermedades cardíacas heredan o tiene uno mayor predisposición a llegar a padecerlas. Oiga, doctor, y bueno, hay casos que no tiene uno esa predisposición, porque no tiene uno familiares ni nada, pero de repente, bueno, los síntomas, ¿hay algún síntoma, algo que se siente uno agitado o al contrario? O sea, ¿cuáles son los síntomas que uno puede identificar y que... Claro, o sea, si uno llega a tener síntomas, los síntomas que pueden llegarnos a orientar a que padezcas una enfermedad cardíaca, pues es la sensación de falta de aire al esfuerzo. Ese es un síntoma que encontramos muy comúnmente nosotros en las enfermedades del corazón. El dolor en el pecho es una sensación más que nada de opresión, una sensación de un pecho oprimido, apretado. Les digo yo a mis pacientes que es como si sintieran que alguien está encima de ellos, oprimiéndoles el pecho. Habitualmente esta sensación de opresión en el pecho empieza a ser al esfuerzo. Cuando vas caminando 100 metros, 200 metros, hay una sensación de opresión en el pecho, sofoca, hace esa sensación de falta de aire. El olor se puede correr al cuello, una sensación como si te estuvieran ahorcando, y correrse al brazo del lado izquierdo. Los síntomas aparecen al esfuerzo, llega un momento que tienes que dejar de hacer el ejercicio, dejar de caminar, y el dolor empieza a ceder en los siguientes 5 o 10 minutos. Entonces, son señales de que puede haber una enfermedad cardíaca. O cuando tienes presencia de palpitaciones, que sientes que el corazón lo sientes muy acelerado al realizar un muy poquito esfuerzo, o subir un piso de escaleras y sienten que el corazón ya se les está acelerando tanto como si hubieran hecho un ejercicio muy extremo. Hay personas que tienen pulsos lentos o bradicardias, se pueden manifestar como sensaciones de cansancio, mucho cansancio, mareos, incluso
lo que llamamos nosotros síncopes, que son pérdidas del conocimiento. O sea, el paciente puede estar platicando como estamos tú y yo y tener una pérdida súbita y transitoria del estado de alerta del conocimiento, y eso puede ser un síncope y puede ser la señal de una enfermedad cardíaca. La sensación de cuando empiezan a tener retención de líquidos, lo que nosotros llamamos edema, empiezan a retener líquidos en las piernas, ¿sí? También puede ser el principio de una enfermedad de corazón. Ahora, no todos estos síntomas tienen que ser forzosamente una enfermedad cardíaca. Hay muchas otras enfermedades que nos pueden dar unos síntomas, pero por eso es bien importante en el examen físico, como te repito, el interrogatorio y el examen físico y nuestros auxiliares diagnósticos, para poder determinar si en verdad tenemos una enfermedad cardíaca o no. Mucha de mi consulta, vemos muchos pacientes que están sanos, que no tienen una enfermedad de corazón. No toda la consulta o todos los pacientes que están en la sala de espera de un consultorio de cardiología tienen una enfermedad cardíaca. Muchos vienen por medicina preventiva o por síntomas y nosotros descartamos que si hay o no problema. Sí, pues yo creo que esa es la mejor. Ellos sí están haciendo lo que se llama la prevención. Claro. Están cuidándose en salud. Sí, como tú dijiste, el corazón es el motor de nuestro organismo, es la víscera magna, ese es el órgano pues, de los principales. Todos son importantes, pero aquí tenemos un motor que bombea nuestra sangre, y si tu corazón deja de funcionar o funciona mal, pues todo tu organismo va a estar mal. No, y yo he visto, digo, por lo poquito que me ha tocado ver aquí en el hospital en estos años, digo, es una maravilla cuando uno ve en el TAC, por ejemplo, el corazón, claro, y que le ve todas las arterias y todo. Y aquí el tema es, ¿qué podemos hacer nosotros para que todas esas arterias fluyan? O sea, ¿qué es lo que nosotros en forma preventiva podemos hacer para mantener ese corazón lo mejor, lo más bonito posible, lo más sano? Claro, ahí lo veo el que trae usted atrás de usted, que está hermoso. ¿Sí? El cuadro. ¿Qué hacemos, doctor? ¿O qué dejamos de hacer? ¿Cómo lo tratamos bien al corazón? Mira, físico, no al otro, al emocional no, es claro, cada quien. Es importante, por ejemplo, hemos hecho mucho hincapié en que realizar ejercicio, un ejercicio como caminar, de 30 a 40 minutos, de 4 o 5 veces por semana, va a mejorar nuestro sistema cardiovascular, va a mejorar tus niveles de colesterol, tus niveles de azúcar en la sangre, tu nivel de presión arterial se va a beneficiar, y de esa manera vamos a darle una prevención a las enfermedades de corazón. Ahora, los pacientes que ya tuvieron, por ejemplo, un ejemplo muy específico, las personas que ya tuvieron un infarto, ¿sí? Donde hubo una obstrucción de una arteria del corazón, hay algo que nosotros llamamos circulación colateral. Se llegan a formar pequeñas arterias, nuevas arterias que pueden brincar esa obstrucción, y en forma natural, ¿sí? Puede término que nosotros llamamos revascularizarse. O sea, que se forma un nuevo vasito que puede brincar esa obstrucción de la arteria y mejorar nuestra circulación. El ejercicio nos puede ayudar a mejorar la circulación colateral. Claro, son muchos años de hacer ejercicio. No es porque caminé 1 mes y 2 meses y estoy haciendo maratón, ya con eso se me hizo un vaso nuevo. No, son muchos años de hacer ejercicio. Principalmente el ejercicio mejora mucho, ayuda. El llevar una dieta sana, el llevar una dieta baja en grasas, evitar comidas con mucha sal, pues nos van a mejorar también los niveles de presión, y de esa manera vamos a mejorar. Si tenemos un ambiente libre de estrés, libre de tensión, entonces eso también es bien importante. Siempre una persona que padece del corazón o que ya tuvo un infarto necesita hacer un cambio al estilo de vida. O sea, si no hace un cambio al estilo de vida, así puede tener al mejor cardiólogo, el mejor tratamiento, estar en los mejores hospitales. Si el paciente no cambia su estilo de vida, no tiene un apego al tratamiento, no realiza ejercicio, no lleva una buena dieta, sus resultados a largo plazo no van a ser buenos. ¿Sí? Que nos queda claro, ¿verdad? El tema de qué sí podemos hacer. Doctor, hace años que lo entrevisté, me dijo que esto también funcionaba. Para liberar tu estrés. Sí. Sí, es una manera de estar a veces liberando toda esa tensión o ese estrés, ¿verdad?
si libera estrés y no tiene una repercusión directamente sobre el ejercicio, o sea, sobre el corazón. Bueno, o sea, el estrés es un factor de riesgo también para enfermedades cardíacas, ¿sí? Entonces, si tienes todos los demás factores de riesgo y aparte tienes mucho estrés, puedes tener estrés en tu trabajo, estrés en tu casa, en tu vida personal, ¿sí? Entonces, el mejorar esos niveles de estrés, sí vas a reducir también la incidencia de muchos eventos. Bueno, ¿y quién en estos tiempos, verdad? Claro. Digo, en todos los tiempos, pero ahorita precisamente... En la actualidad estamos viendo, y me voy a meter un poquito en la actualidad con la pandemia que vivimos de COVID-19, los niveles de ansiedad han aumentado mucho en la población. Y bueno, una persona que tiene ansiedad es una persona que va a tener taquicardias, que su presión arterial que tenía controlada se le puede descontrolar, ¿sí? Alterar sus niveles metabólicos de glucosa, de lípidos, y todo esto pues nos puede llegar a desencadenar eventos cardíacos mayores, ¿verdad? Si ya tienes algún padecimiento. Entonces, sí es muy importante. Ahorita estamos viendo muchos niveles de ansiedad en la población, y de hecho yo ya lo he estado viendo en mi consulta desde antes de estar en esta pandemia. O sea, es una enfermedad de la época. Entonces, son cuestiones que también debemos de tratar, y eso pues hace a nivel de medicina de básica, de primer nivel, desde el médico general, ¿sí? O desde empezar a dar otro tipo de enseñanzas desde las escuelas, ¿sí? Evaluaciones psicológicas que, bueno, en la actualidad se hacen con más frecuencia, ir al psicólogo o consultar con una persona que te pueda ayudar a tener un mejor estilo de vida. No es estar enfermo, ¿va? Y puede ayudarte a prevenir muchas situaciones. Sí, pues efectivamente yo creo que de hecho, pues está catalogado el estrés como una enfermedad. Claro. Y todo lo que podamos hacer para estar mejor en la parte espiritual, en la parte emocional, sí, pues yo creo que va a tener una repercusión directamente positiva a lo que le estamos dando a nuestro corazón, a no cargarle más presión, a no cargarle más tensión, y que obviamente eso pueda desencadenar pues un contratiempo, un evento, claro, que ya nos tenga usted que atender para controlarlos. Entonces, bueno, pues lo que esté dentro de nuestras posibilidades tendríamos que estarlo haciendo. Además de la alimentación sin grasa, que ese es claro, un reto que es permanente y repercute en cualquier padecimiento, no solamente en el corazón. De hecho, yo creo que todos los pacientes que acuden a una evaluación cardíaca, yo los envío a una evaluación por nutrición, y hago hincapié que tengan que acudir con un licenciado en nutrición, que son los que se especializaron en dar un tipo de alimentación. No acudir con alguien que te dé una dieta que tú puedes bajar por internet, o que te dé medicamentos para que bajes de peso rápido. Eso no es hacer una evaluación de nutrición. Entonces, todos los pacientes con enfermedad cardíaca deben de estar también con un nutriólogo, con una evaluación completa para poder saber qué tipo de alimento puedes comer, en qué cantidades, cómo poder ayudarte. ¿Sí? Y por ahí, doctor, nos preguntaban nuevamente en un mensajito, ¿cuánto tiempo era que mencionó que era recomendable caminar? Sí, la caminata de 30 a 40 minutos, ¿sí? A tu paso regular, de 4 o 5 veces por semana, ese es lo recomendable. Puedes caminar más, hay gente que puede caminar 1 hora, o alguien camina 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero con que hagas un ejercicio constante, con un mínimo de 30 a 40 minutos, como te repito, de 4 o 5 veces por semana, con eso puedes obtener, darle a tu corazón y a tu sistema cardiovascular mejoría. Excelente, doctor. Pues adelante, licenciada Estela, doctor Sosa, nosotros estamos bien atentos a toda esta información que nos están compartiendo y podemos continuar con este tema. Sí, me gustaría antes de continuar con el doctor, invitar a las personas que tengan alguna duda. Ya han estado entrando ahorita llamadas al 1866-540-3450. Agradecemos estas inquietudes, comentarios y citas que nos están pidiendo con el doctor. Ya las estamos canalizando. Pueden también mandarnos sus correos electrónicos. Recuerden, nuestro correo es info@
hospitalsantander.com.mx o entrar a nuestras redes sociales que son el Facebook, el Twitter, el Instagram, LinkedIn, YouTube. Pueden encontrar todas las entrevistas que tenemos aquí con ustedes en Radio Esperanza, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues decirles también nuestro número telefónico en el hospital es el 011-52 1-899-921-6700. Creo que para todos es más fácil las redes sociales porque así de esa manera se pueden conectar rápidamente y recordarles que hemos estado y estamos en una pandemia. Algunos de nosotros o de nuestros familiares han padecido COVID y tenemos unas promociones especiales para los post-COVID, es decir, para aquellas personas que ya padecieron el COVID, afortunadamente salieron adelante, pero hay que saber en qué condiciones quedó nuestro organismo para hacer frente a todos los padecimientos que se pueden presentar en esta época otoñal, con la influenza, obviamente el dengue, que también en el Valle de Texas es un recurrente, ¿verdad? Entonces es cuidarnos para estar en muy buenas condiciones y esperemos no volver a padecer el COVID, pero es mejor revisarnos. Doctor, vamos a continuar. Creo que Dulce nos tiene por ahí alguna inquietud que entró a través de nuestro Facebook. Dulce. Doctor Sosa, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un electrocardiograma y un ecocardiograma? Ok. El electrocardiograma es un estudio el cual realizamos donde hay aplicación de electrodos que los colocamos en el pecho, brazos y piernas y eso lo que vamos a registrar es la actividad eléctrica del corazón. Nuestro corazón tiene una actividad eléctrica y la podemos registrar a través de este estudio. Y aquí podemos observar, verificar bien el ritmo del paciente, la frecuencia cardíaca, si tiene o no presencia de arritmias. Los latidos de arritmias tienen una morfología distinta, una forma, vamos a decir, al latido normal. Podemos observar si hay datos de crecimiento en el corazón o datos si el paciente ya tuvo una lesión, un infarto, que es un infarto, lo que deja en el corazón es una zona eléctricamente inactiva. O sea, un infarto deja un daño en el músculo, que nosotros le llamamos necrosis, pero básicamente se manifiesta como una zona inactiva. La parte que se infarta es una parte que ya no se mueve del corazón y en el electrocardiograma es un estudio muy específico para poder determinar. El otro estudio que habla es el ecocardiograma, es un ultrasonido del corazón. Un ultrasonido como se realiza de los distintos órganos del cuerpo, de abdomen, de otras partes. Y ahí en el ecocardiograma observamos el tamaño del corazón, podemos medir medimos el tamaño del corazón, sabemos si las paredes del corazón se encuentran de tamaño normal o están engrosadas, lo que nosotros le llamamos hipertrofia. ¿Sí? También medimos si el corazón está grande o no y nos da todas esas mediciones, evaluamos las válvulas del corazón, si hay alguna afectación, si hay algún soplo y también cuando hay alguna lesión como infarto podemos ver ahí la zona que no se mueve en el corazón y eso podemos estar confirmando diagnósticos con el electrocardiograma. Son dos estudios distintos que se complementan. Un electrocardiograma no sustituye a un ecocardio ni al revés. O sea, necesitamos, en las evaluaciones cardíacas, voy a regresarme, acuérdate que dije que es el interrogatorio, el examen físico y luego siguen nuestros auxiliares diagnósticos. Y el primer estudio que hacemos es un electrocardiograma. De ahí puede seguir una radiografía, puede seguir un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, un angiotá coronario, así hasta llegar a los estudios más invasivos como es la angiografía coronaria o cateterismo cardíaco. En la primera parte del programa usted mencionaba que también uno de los síntomas para ver o más o menos para ver si alguien tiene una situación en el corazón era la dificultad para respirar. Claro. ¿Esto quiere decir que los pulmones están muy relacionados, van muy de la mano con el corazón? Sí, cuando uno tiene una enfermedad cardíaca, por ejemplo, que tienes un corazón grande, un corazón dilatado, y tienes un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, las presiones, el corazón bombea la sangre
¿sí? A todo el cuerpo, y después la sangre regresa nuevamente al corazón por el lado derecho. Y el corazón del lado derecho, a través de la arteria pulmonar, la manda al pulmón donde la sangre se oxigena, ¿sí? Y nuevamente de los pulmones entra al corazón por las venas pulmonares, que son 4, y llegan al lado izquierdo del corazón. Y el corazón tiene que encargarse de bombear esa sangre. Entonces, si tenemos una deficiencia en el bombeo de sangre, vamos a tener la presión de las venas del pulmón va a empezar a aumentar. Y toda esa sangre que llega del pulmón a entrar al corazón, si el corazón no la bombea de una forma eficaz, la sangre va a irse regresando, ¿sí? Y empieza el corazón, el pulmón, perdón, a tener un exceso de sangre, ¿sí? Y que a final de cuentas se va a filtrar a través de las arterias del pulmón en forma de líquido, de agua. Por eso la falta de aire puede estar relacionada a un pulmón que esté húmedo, congestionado de líquido, ¿sí? Porque el corazón está deficiente en su bombeo de sangre. Eso puede ser un síntoma. También cuando está muy tapada una arteria, muy obstruida una arteria del corazón, en los pacientes diabéticos sobre todo, se puede manifestar como falta de aire. No tienen dolor a veces los diabéticos, tienen infartos que se llaman silenciosos, pero pueden estar manifestando una sensación de falta de aire porque está sufriendo tu corazón. Entonces sí está muy relacionado el corazón con el pulmón. No es un daño propio en el pulmón como tienen las personas fumadoras o los que tienen bronquitis o los que tienen neumonías, pero muchas veces los pacientes son enviados al cardiólogo por ese síntoma, por falta de aire, y nosotros debemos de descartar que la enfermedad sea cardíaca. A veces terminas tus exámenes, haces un ecocardiograma, como la pregunta que hizo Dulce, y en el ecocardiograma nosotros evaluamos el funcionamiento del corazón y decimos, ¿sabes qué? El corazón está bien, no tiene ningún problema. Entonces, quizás esa falta de aire sea por otro problema, tal vez pulmonar o por otra enfermedad. Bueno, pues aquí una muy, muy buena explicación. Doctor, ¿qué pasa cuando estas arterias están obstruidas? Digo, hay procedimientos que ustedes hacen. ¿Estos procedimientos son invasivos, no son invasivos? ¿Cómo son? Las personas, ¿quiénes son candidatos a realizarse? Platíquenos de este tema, ¿sí? Claro, cuando hay una enfermedad de las arterias del corazón, cuando se obstruyen por una placa de grasa, calcio, se disminuye el diámetro de la arteria, entonces va a llegar menos cantidad de sangre a una región del corazón. Si llega menos cantidad de sangre, pues va a llegar menos cantidad de oxígeno. Y eso cuando hacemos ejercicio se empieza a manifestar como un dolor en el pecho o esa sensación de opresión que hablábamos, y el diagnóstico pues es angina de pecho o arterias obstruidas. Angina de pecho es un término que se le dice a la gente, es un término que mucha gente está familiarizado con él, o sea, no es extraño escucharlo. Entonces tenemos primero estudios no invasivos para hacer el diagnóstico, desde el interrogatorio, el examen físico, con un simple electrocardiograma podemos estar detectando si el paciente tiene una arteria obstruida. Sí, hay otros estudios que hacemos, te hablaba de las pruebas de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es hacer, el paciente está conectado a un electrocardiograma y está haciendo un ejercicio. Al momento de hacer más ejercicio va a subir su frecuencia cardíaca, sube su pulso. Y si sube su pulso, aumenta el consumo de oxígeno del corazón. ¿Sí? Y si la arteria, que es el conducto que lleva la sangre, está obstruida, pues no te va a llegar la cantidad de oxígeno necesario y empiezas a manifestar síntomas y el electrocardiograma se comienza a alterar. Entonces es cuando hablamos de que la prueba de esfuerzo es positiva. Positiva es cuando uno sale mal, ¿sí? Entonces si ya tienes una prueba de esfuerzo positiva, puedes pasar con el puro diagnóstico de prueba de esfuerzo, puedes proponer o planear o realizar un estudio invasivo que se llama angiografía coronaria o cateterismo cardíaco, que es cuando introducimos un catéter a través de las arterias del cuerpo, ya sea por la arteria radial del brazo o por la arteria femoral. Subimos un catéter que es como una sonda, ¿sí? Que ese catéter lo subimos hasta donde nacen las arterias del corazón. Ahí les inyectamos un líquido que se llama medio de contraste, que literalmente pinta toda la arteria y ahí podemos observar el nivel de la obstrucción y el porcentaje de la obstrucción. Y de esa manera ya detectamos dónde está el problema, y con ese estudio de angiografía coronaria
nosotros podemos darle al paciente el mejor tratamiento, que puede ser un tratamiento con medicamentos, ofrecerle una angioplastía coronaria, que es destapar su arteria y colocarle un stent, un stent es una prótesis, una endoprótesis, que es como los resortes de los bolígrafos, de las plumas, literalmente así es, ¿sí? Entonces, y ya con eso la arteria queda abierta, ¿sí? Se restablece la circulación, quitamos síntomas, o a veces cuando el problema es muy serio y están tapadas todas las arterias, que son 3 arterias las del corazón, si encontramos enfermedad en las 3 arterias, el paciente puede ser candidato a una cirugía de corazón abierto, que es la cirugía de bypass. Es bien importante comunicarte que no todos los pacientes que tienen una enfermedad de arterias tapadas tienen forzosamente que terminar en una cirugía o en una angioplastía. Muchas veces el tratamiento es con tratamiento médico y está ya bien determinado cuáles son los pacientes candidatos a un tratamiento o a otro. Pero sí tenemos que ir desde los estudios no invasivos hasta llegar a los invasivos, que es la angiografía coronaria, que es como el estudio máximo. Ese ya nos da el 100% de precisión diagnóstica y de precisión en un mejor tratamiento. Todos estos estudios que hablamos, desde los no invasivos hasta los invasivos, todos este tipo de estudios los tenemos ahí en el Hospital Santander. Yo tengo 17 años radicando aquí en Reynosa, 17 años trabajando en el Hospital Santander. Ha sido mi casa todo este tiempo. Y bueno, hemos trabajado desde entonces en todos esos tipos de estudios no invasivos y estudios invasivos. Y ahí viene la importancia, doctor, que usted nos mencionaba también con la primera mitad del programa, de que para no llegar tal vez a este punto de que no todas las situaciones en el corazón llegan a un punto de operación a corazón abierto, la importancia de poder prevenir o tener esos check-ups o también estar revisándose desde mucho antes, una edad temprana. Usted nos mencionaba antes de los 40 años, entre 30 y 40, y aún más si ya hay un antecedente familiar o un antecedente hereditario. Claro, es bien importante. Si ya tienes un antecedente familiar, si tienes una enfermedad como diabetes o tienes presión arterial o tienes un nivel de colesterol alto, si tú tratas todos estos padecimientos y los tienes bien controlados, bueno, tal vez vas a disminuir mucho el riesgo. En la evaluación inicial hacemos nosotros, hay escalas de riesgo que ya están bien establecidas y los podemos hacer desde una aplicación en nuestro teléfono celular y te da un porcentaje de riesgo. ¿Sí? El paciente, recolectamos toda la información y te dice, esta persona a 10 años tiene tanto porcentaje de tener una enfermedad cardíaca. Entonces nosotros modificamos todos estos padecimientos y volvemos a evaluar en un segundo punto, y en esa misma escala de riesgo a lo mejor en la primera tú tenías un 5%, o si tienes más del 10% eres un paciente de alto riesgo. ¿Sí? Si tienes menos del 10%, pues eres un paciente de menos riesgo. Entonces nosotros podemos ir evaluando y podemos ir haciendo todas estas evaluaciones y apoyándonos con la tecnología de todas estas aplicaciones que existen de escalas de riesgo cardiovascular, y podemos ir modificando y podemos ir viendo que cada vez que el paciente se controle mejor en nuestra consulta, pues a lo mejor hace 6 meses tenías un riesgo del 20 o 30% a 10 años. Si modificas todo en tu segunda evaluación, a lo mejor tienes un 10% o un 8%. ¿Sí? Y es aquí donde volvemos a lo mismo. El objetivo es que nos atendamos mejor, que querramos más a nuestro cuerpo, que la verdad pues es el que nos mueve todos los días, es el que nos mantiene trabajando en familia y disfrutando. Entonces, pues a veces cuidamos más el carro. Desafortunadamente somos muy puntuales en cada cierto kilometraje, cada ciertas millas, llevarlo a la agencia. Y no hacemos esa conciencia con lo que es lo básico y fundamental de la vida, que es este cuerpecito, claro, que es nuestro organismo. Entonces, ahorita que nos platicaba, doctor, nos lo platicó como si fuera pues lo vi con el hermano ahí que se voltearon a ver cuando usted nos estaba platicando cómo ven las venas y cómo es realmente... el avance de la ciencia es mucha y hay que hacer uso de ella. Entonces,
qué bueno que nos dice usted que hay muchas cosas que son con tratamientos, no todo tiene que llegar a una cirugía, la gente no crea que el tema es todos los procedimientos, y si llegan a procedimientos es tratar de que sean los menos invasivos para que esto le permita la continuidad de la vida en la mayor normalidad. Cuando ustedes hacen un procedimiento, doctor, y hacen, por ejemplo, esto del stent, que usted dice que es como si fuera una espiral de aquellas plumas que se usaban atómicas, las de los bolígrafos, Claro. las personas, obviamente, esto tiene que estar siendo revisado constantemente, o vuelven a su vida al 100%, o sea, ¿cuál es el pronóstico? Sí, todo va a depender de qué tan enfermo esté la persona, ¿sí? Qué tantas obstrucciones tenga, qué tanto daño haya tenido en su corazón, ¿sí? Son varias evaluaciones. Con el cateterismo determinamos cuál es la mejor opción de tratamiento, pero los demás estudios nos ayudan a evaluar la función. Si los pronósticos en una persona enferma o ya infartada, voy a dar este ejemplo específico, nosotros pedimos pronóstico, puede ser bueno, malo o reservado para la vida, ¿sí? Pero también es bueno, malo o reservado para la función. La finalidad es mejorar sobre vida, ¿sí? De hacer un tratamiento de intervencionismo, de destapar una arteria o de hacer una cirugía cardíaca. Lo principal es mejorar sobre vida, pero también es mejorar la función, reintegrar a esa persona a sus labores, a su trabajo que hacía, y hay que evaluar qué tanto daño tiene, ¿va? Hay personas que a lo mejor, aunque sean operadas, ya no van a poder regresar a hacer su trabajo, depende del tipo de trabajo que realicen, ¿sí? Hay personas que sí van a reintegrarse normalmente a sus actividades. No todas las personas que ya pasaron operadas o con angioplastía tienen que estar ya pensionadas o discapacitadas. Tenemos que hacer una evaluación después de la función, y los tratamientos pueden ser completos, ¿sí? O a veces pueden ser parciales, como los tratamientos de todas las demás enfermedades. Ese término de que pues fue todo completo, fue algo parcial, mejoré en parte, todo depende de la enfermedad. Hay enfermos que tienen arterias muy, muy afectadas, muy delgaditas, con muchas obstrucciones a diferentes niveles, y no podemos hacer una revascularización a veces completa o un tratamiento completo. Entonces ahí es donde más deben de llevar un tratamiento adecuado de las enfermedades que ocasionaron el problema, ¿sí? Yo quisiera invitar a la audiencia que si tienen alguna duda, si quieren consultar con el doctor, comuníquense con nosotros. La verdad, el interés de nosotros es que las personas se cuiden, se atiendan. Y olvidaba comentarles, estamos teniendo, afortunadamente ya está fluyendo un poquito más el tema de que las personas están viniendo a atenderse, me refiero a las que están en el Valle de Texas, quienes tengan la intención de venir al hospital a atenderse, también a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, pueden encontrar la liga para hacer su agenda de cita. Esto les emitirá una constancia de que ustedes van a acceder a Reynosa, no van a tener ninguna complicación, porque sabemos que ahorita hay algunos filtros con el tema de lo de la pandemia. Entonces, con todo gusto pueden, si tienen alguna duda, comuníquense con nosotros, les explicamos cómo es esta mecánica. Pueden llamar al 1-866-540-3450 o preguntarnos por nuestro WhatsApp o por nuestro Facebook cómo es la mecánica. Y el tema de que si vienen a consultar con el doctor, también obviamente nos lo comunican y nos ponemos en contacto con ustedes y la agenda del doctor para pues poder atenderlos oportunamente. Esperemos que pues ya estamos en el tiempo límite, que esta información haya sido de provecho. Y doctor, no sé si usted tenga alguna recomendación, sobre todo pues para las personas, ahorita en el tiempo de COVID, si hay alguna recomendación especial. Bueno, en el tema de COVID, sabemos que puede llegar a afectar muchos órganos. Entre estos órganos que se ven afectados por el virus también está el corazón. Puede ocasionar una inflamación del corazón que se llama miocarditis. Inflama, puede cursar el paciente con COVID y con datos de insuficiencia cardíaca, recuperarse, pero a veces este virus puede cuando llega a dañar al corazón,
puede llegarnos a ocasionar una enfermedad que se llama miocardiopatía dilatada. El corazón llega a crecer y podemos verlo meses después del padecimiento. Como también el virus tiene una afectación que puede formar coágulos, ¿sí? Puede haber formación de trombos, ¿sí? A nivel de las arterias pulmonares principalmente, pero también si ya tienes una enfermedad cardíaca, si ya tienes una arteria obstruida de tiempo, de años atrás, el tener esta enfermedad puede precipitarte un evento cardíaco y a lo mejor tu primer síntoma o tu primera señal de una infección por coronavirus puede ser un infarto. Muchos pacientes que hemos tenido que recibimos con una angina inestable, con un preinfarto, con un infarto, cuando hacemos los exámenes de COVID, pues sale ahí que tienen una prueba positiva. A lo mejor no tienen los síntomas respiratorios, pero es un órgano que también se ve afectado. Entonces, mucha consulta que he estado viendo últimamente son pacientes que tuvieron COVID, que quedan con síntomas a veces de falta de aire, que quedan con taquicardias, con palpitaciones. Bueno, pues es revisarse su corazón para ver si en su momento no se vio afectado por esta enfermedad. Entonces somos parte, o sea, tienen que ir, bueno, con su médico de cabecera, su médico internista o su médico neumólogo. Principalmente afecta el pulmón, pero también se puede haber afectado muchos más órganos. Y entre esos órganos afectados, pues también tenemos al corazón. Bueno, ahí la importancia de quienes padecieron o han padecido COVID, se sigan revisando, qué bueno que ya se sientan algo recuperados, pero es importante evaluarse. Y yo creo que estamos en el tiempo, hermano, y siempre nos falta tiempo, hay muchas cosas más que platicar. Le quiero agradecer al doctor Sosa esta oportunidad. La verdad es que siempre trae la agenda al 100, y habíamos andado detrás de él, pero lo comprometimos con mucha anticipación para este día. No, muchas gracias, Estela. Para mí es un honor y un placer poder compartir con ustedes y con todos los radioescuchas y bueno, a través de todas las redes sociales, pues todos estos conocimientos y poder ayudar y poder hacer meter esa inquietud en la población general de lo importante que es la medicina preventiva y la prevención primaria. Bueno, pues cuiden su corazón. Hoy es Día Internacional del Corazón, así que démosle cariño a ese corazón. Cuídense mucho todos. Muchísimas gracias, licenciada Estela Moreno. Gracias, doctor Edgar Sosa. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Y de verdad, qué gusto. Y gracias también por su tiempo y su dedicación. Y que Dios siga bendiciendo el trabajo que el Hospital Santander realiza para la comunidad tanto del Valle de Texas y también en Reynosa. Nos veremos en otra oportunidad. Que pase muy bien. Porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana, presentó.